Bienvenidos. A esta hora por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos, bienvenidos. Escuchábamos hace instantes precisamente la antesala lo que es este radioconsultorio de hoy de la Universidad de Antioquia, de la emisora cultural de la universidad en coproducción con las facultades, escuelas, institutos y programas especiales de la Universidad de Antioquia que han hecho parte de este recorrido académico durante los últimos años. Los jueves le corresponde a la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, la conducción académica por parte de la Escuela de Microbiología con la profesora María Eugenia Mejía. En cabina, Jaime Toscano, Alexander Otálvaro Villada, el control sonoro con el señor John Jairo Toro Casas. Hoy hablaremos de duelo. Retomamos el ciclo que tenemos cada 15 días con el doctor Jorge Gómez, quien ha sido habitual colaborador de este espacio con diferentes ciclos. Y el tema de hoy pues tiene que ver con el duelo por muerte violenta. Más adelante, a medida que avancemos en el programa, pues quisiéramos que ustedes se comunicaran con nosotros al 219-9845 para que expresen sus ideas y su participación sobre este tema. Bienvenidos. Y les decíamos al inicio de nuestro programa que antes tuvimos una antesala, digamos, que el profesor Jorge Gómez pues quiso compartir con nosotros. Profe, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, Alex, y un buen día a todos los oyentes. Doctor Jorge, con usted cuando hicimos nuestros primeros dos programas abordamos el tema del duelo, el tema de la muerte de una manera muy general. Y de alguna manera usted siempre nos plantea que la muerte es una. No obstante, pues para, digamos, partir de este concepto, pues tendríamos que, digamos, establecer unos parámetros para de alguna manera explicar para qué o por qué la muerte es una frente a las circunstancias que la rodean. Por ejemplo, la muerte violenta, la muerte por un accidente, la muerte que se produce por una larga enfermedad, que de alguna manera, si bien es el mismo fin, digamos que el trabajo sobre todo con quienes quedan vivos pues es mucho más complejo y yo le decía a usted en un programa difícil de asimilar. ¿Cuáles son los principios básicos para asumir este programa de hoy, por ejemplo, sobre muerte violenta? La idea es, obviamente la muerte es una porque es el fin de una existencia física. Lo que hay es muchas formas de morir. Y dentro de esas formas de morir, los humanos somos la única especie que toman la vida de otros en sus propias manos. Entonces hemos tenido que empezar a elaborar duelos por violencia, duelos por estas incertidumbres de desapariciones forzosas, en donde las personas quedan en una incertidumbre y en muchas veces en unos deseos de venganza o en unos deseos de entender que por qué llegamos a hacer todas estas cosas. Entonces el morir es solo un asunto concerniente a la vida, todos vamos a morir. La cuestión es que podemos elegir cómo. Si vivimos una vida plena y tranquila, podríamos llegar a morir de enfermedad, pero nada nos salva o nada nos previene que en algún momento algún acto violento, especialmente en un país como el que vivimos, cegue nuestra existencia. Entonces la idea es, hay que pensar en qué tipo de sociedad estamos viviendo, pero también hay una cosa que se deja muy olvidada. Si por cada persona que muere, especialmente las muertes violentas, Jaime ahorita nos va a dar unas cifras, mínimo hay 3 personas en duelo. ¿Usted se imagina cuánta gente con dolor hay en este país diariamente? ¿Cuánta gente está siendo atendida en el duelo? El duelo entonces es un problema de salud pública. No hay ningún programa estatal, no hay ningún programa privado que atienda a tanta gente en dolor. Entonces, mientras el dolor de la muerte siga siendo tan común como la muerte violenta, cuando la gente siga siendo abandonada a su dolor, este país nunca despertará. Porque ya lo más normal es estar llorando a algún muerto que fue dado de un balazo, de una bala perdida, una mujer que fue violada y asesinada en un parque. O sea, es normal, es considerado normal, en unos días se nos pasa. Entonces la idea es como despertar a esto, o sea, cada muerte, cada persona es importante, que no haya ninguna muerte indiferente, ni una sola. Entonces la idea es despertar a eso, a que hay que celebrar la vida, y para celebrar la vida hay que sentir la muerte.
Para el caso nuestro, es decir, para el caso de Colombia, un país con unas cifras de estadísticas violentas bastante altas, digamos, en las últimas 3 décadas, si nos concentramos en los 80 y 90, tuvimos unos picos bastante altos, aunque en los últimos años también hemos sufrido ese fenómeno. Nos hemos acostumbrado a que la muerte esté y pase por nuestro lado y ni siquiera nos demos cuenta. Pues demos cuenta a no ser de que sea alguien conocido. Es como yo no me lo sé literalmente, el cuento de que vinieron por el de lado y yo no hice nada, vinieron por el de adelante y yo no hice nada hasta que vinieron por mí. O sea, creemos que la muerte está en la televisión, creemos que la muerte estaba al frente y nos dimos cuenta fue cuando llegó súbitamente allí, no nos preparamos, no nos damos cuenta que hoy puede ser el fin de nuestra existencia. Pero entonces si nos damos cuenta de que la muerte está allí, podríamos vivir tan plenamente que no habría necesidad de matarnos, de que en nombre del petróleo, en nombre de un dios, estarse matando unos a otros. Las cifras en Siria, por ejemplo, en este momento son espantosas, de la gente que muere. Dicen que una guerra étnica es una guerra religiosa, de quién cree por uno y quién cree por el otro. Entonces hoy se nos está volviendo tan común morir violentamente que se nos volvió común ver a gente llorando por el duelo y no hacemos nada por eso. Si la gente aprendiera a salir del duelo, esas personas en duelo se volverían actores de la paz, porque de ese dolor de la muerte sacaron la vida, pero como estamos dejando abandonados a la gente en duelo, por eso la muerte se sigue repitiendo una y otra vez en estas formas violentas absurdas que hemos construido los humanos. La estadística es de 48 muertes violentas diarias en Colombia, ¿verdad? Sí, bueno, eso más o menos cuánto da en la cifra del año. Al año serían 52.560 duelos familiares. Duelos familiares, es decir, por cada persona muerta mínimo hay 3 deudos con dolor. Mínimo hay 3. Un hombre, casi siempre una mujer. Este país es de viudas y de madres sin hijos. Entonces mínimo por cada persona asesinada, por cada persona desaparecida, hay 3 personas adoloridas. Entonces estamos hablando que diariamente en este país hay 144 personas en duelo diario. Y al año serían 50 y qué? 2.560. Solo por muerte violenta. Entonces a eso súmele las muertes por enfermedad y todo eso. O sea, somos un país en duelo. Y seguimos pensando que la muerte no está allí, que nos duerme. O sea, ¿qué mundo estamos viendo? Mientras sigamos viendo el mundo irreal, de los programas de televisión irreales, de los medios de comunicación que no cuentan la verdad, mientras sigamos creyendo que todo lo salva un salvador externo, mientras no pongamos de nuestra parte, mientras no ayudemos, mientras especialmente en el duelo no nos unamos, esto se seguirá repitiendo. Ayudar a una persona en duelo no es ir a hacer una novena, o sea, eso es un protocolo. Ayudar a una persona en duelo es quedarse allí. Está comprobado, por ejemplo, que después del primer mes el dolor, y especialmente el dolor por una pérdida violenta, se vuelve 80 veces más fuerte. Ahí es donde debería estar uno. Pero pónganse a ver, en la parte social, al mes la persona en duelo está sola. Sí. Ya pasaron las novenas, ya pasaron eso. E incluso les llegan a decir, ¿y usted por qué todavía lo está llorando? De hecho, algunos afirman que para las personas sobre ese tema del protocolo, de los días más complejos, más duros para ellos son del 10º día en adelante. Porque sucede el duelo, cualquiera que sea, por cualquier tipo de razón, y efectivamente hay un protocolo social de acompañamiento a esa persona durante 9 días, casi que las 24 horas, y el 10º día ya se van y ya es donde no sé qué tipo de carga, no sé qué tienes experiencia, qué tipo de carga o qué tiene que asumir esa persona, porque ya esa solidaridad, digamos, establecida por el protocolo, digamos, católico de la denominada novena, pues desaparece. Se demora unos 7 a 10 días en caer en cuenta de una noticia dura. O sea, si a mí en este momento un médico me llega y me dice tenés un cáncer de páncreas y te vas a morir, me demoro 7 a 10 días en asimilar el golpe. O sea, y es normal que en esos días esté como perdido, como ido. Entonces, hagamos de cuenta una mujer o un hombre que mataron a un hijo y se demora 7 a 10 días en darse cuenta, mejor dicho, está en un shock emocional. 7 a 10 días en donde hicieron la novena, se fueron, y cuando se da cuenta, cuando está solo, está realmente solo. Además hay otra cosa, uno se demora 21 a 28 días en renovar células. Entonces, si un ser querido mío muriese hoy y yo lo hubiera tocado hoy, tendría en mis sentidos físicos el recuerdo de ese ser por 21 a 28 días. Dentro de 28 días tendría una célula nueva que jamás tuvo contacto con ese ser. Ahí es donde empieza el verdadero duelo. Ahí es donde empiezo a sentir la ausencia y ahí no hay nadie al lado. Entonces, si realmente queremos ser una sociedad justa, una sociedad que no le tenga miedo a la muerte, primero tenemos que acompañar a quienes están sufriendo estos duelos, y especialmente los duelos por muerte violenta que dan tan duro en el alma.
porque dan deseos de venganza, uno no se explica dónde quedó Dios en ese momento, dan deseos de uno quererse morir, si encima de eso el cadáver no aparece, da una incertidumbre muy grande, guarda uno la esperanza de que algún día aparezca. Entonces es un duelo complicado en el sentido de que todo te lleva a que va a haber muchos días de dolor. Podemos establecer de categorías en el trabajo de la muerte por duelo y pues muerte violenta que genere duelo, es decir, entendiendo, digamos, el suceso es, primero, hay actores, digamos, armados, es decir, legales y ilegales, que en cualquier momento están sujetos a eso. Uh-huh. Segundo, hay las comunidades alrededor, donde hay operaciones de esos actores armados. El ciudadano del común, que nunca tiene nada que ver con el asunto. Y de alguna manera, pues, no significa que al ser un actor armado, ser un integrante del ejército, de la policía o de un grupo al margen de la ley, esté tan, digamos, libre de una muerte violenta. Las comunidades aledañas, el ciudadano del común, o incluso yo alguna vez le decía en un programa que, y es un asunto de carácter cultural, usted no lo ha querido trabajar mucho, que no es lo mismo también que esa muerte violenta suceda en un niño a que suceda en una persona mayor, por ejemplo. O sea, esos aspectos culturales, se puede categorizar, digamos, la muerte violenta a partir, digamos, del trabajo y de duelo. Con lo que estás diciendo es un aspecto importante, Alex, es la muerte la hace, o el dolor de la muerte la hace importante el familiar que está en duelo. O sea, yo no te puedo decir que es más doloroso la muerte de un anciano que de un niño violentamente, porque si tendríamos que preguntarnos es la muerte según quién. Pues mirás, duele más ver a un anciano avaliado que a un niño avaliado. Si vos le preguntás a la esposa del anciano, a la anciana, va a decir que dolió más la del anciano. Si le preguntas a la madre del niño o a una hermanita del niño, va a decir que es más el niño. Entonces ahí es donde viene la historia de vida de cada individuo. Entonces más que preguntarnos cuál duele más bien preocupémonos por acompañar, independiente de qué le duele. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Cada duelo es como cada muerte individual. Yo elaboro el duelo de acuerdo a mi historia de vida, o sea, a mis características personales. Si soy nervioso, seré el doble de nervioso ante un duelo. A mis dolores, o sea, si yo tengo una historia previa de pérdidas, ¿quién diría? Eso me puede preparar más para un duelo. O sea, he aprendido a perder. Una persona que, por decir algo, ayer nomás atendía a una mujer que a sus 93 años murió su marido y fue la primera muerte que le tocó ver, ¿cierto? Porque cuando era muy niña murieron sus padres y entonces no alcanzó a elaborar eso. De ahí en adelante hizo su vida con sus hermanos. Entonces la primera muerte consciente es esta, a los 93 años. Y usted ve a esta señora y está completamente derrumbada ante la vida. Cuando mucha gente dirá, pero si a los 93 años debería saber qué es la muerte, pues no sabía. Entonces la cuestión es, no se puede decir cuál es más grande que cuál. Lo importante es con quién estoy, cuál es el nombre y el apellido de ese ser y qué quiere esa persona de compañía. Entonces que obviamente a nosotros, a nivel mental, a nivel del corazón, nos impresiona más saber de un niño muerto, pero igual la idea sería como meternos una propuesta en el corazón, que ninguna muerte sea indiferente, Alex, ninguna, sea de un anciano, porque es que la gente piensa que ya tenía su ciclo de vida listo. Eso no es verdad. Cada ciclo de vida empieza y termina en cada día. Entonces no hay categorías, hay personas en duelo y deben haber también seres con corazón al lado acompañando. Uh-huh. El tema de la sorpresa, de lo que shock. Era el shock. ¿Cómo es eso, doctor? Todo el mundo reacciona de acuerdo precisamente a las características previas de personalidad. Si una persona es muy angustiante, si una persona ha tenido antecedentes de trastornos de ansiedad, de trastornos de pánico, ahí los va a manifestar. Entonces eso explicaría, por ejemplo, que la gente critica, que el hombre o la mujer que están gritando, que se le quieren tirar al ataúd y todo eso, lo que están mostrando es su personalidad al límite, está saliendo todos sus miedos, están saliendo allí. ¿Qué hay que hacer? Pues darle un abrazo, contener. Entonces el shock también se diferencia de acuerdo a la intensidad de la noticia. Pues podemos decir que es lo mismo que me digan a mí que un familiar se murió en este momento porque lo cogió un carro que le dieron un balazo, ¿no? O sea, es muy diferente, porque da una sensación distinta, aunque la muerte pues esté ahí, a decir lo cogió un carro, a que pasó alguien y lo mató. Entonces, las características de la muerte influyen también para el shock, las características personales, el nivel socioeconómico también influye. No voy a decir entonces que por tener menos dinero dé más duro, es al revés. O sea, las personas que lastimosamente por esta sociedad injusta tienen menos capacidades económicas, han vivido más muertes violentas que los que han tenido más capacidades. Entonces, realmente, quien creyera estas personas pueden elaborar de una manera más amorosa
un duelo porque ya han tenido la solidaridad previa. En cambio, las personas más pudientes, entre comillas, empiezan a tratar de guardar un protocolo cuando en ese momento es un momento de gritar, es un momento de preguntarse, de querer arrancarse el cabello, pero guardan el protocolo, contienen una emoción. Entonces mire cómo el nivel socioeconómico también influye, tratar de mantener una línea de conducta. Cuando hay una muerte violenta, ¿qué línea de conducta va a mantener? Si eso desespera, eso da dolor. Entonces, todas esas características socioeconómicas, culturales, mentales, psiquiátricas, sociales, influyen para cómo es la respuesta al shock, pero evidentemente hay un shock inicial. Aquí yo quisiera hacerle también preguntarle o poner una precisión. ¿El shock está relacionado con eso que usted nos decía ahora de la similar? Es decir, que le da uno una noticia y uno, a los 7, 8 días apenas está como que... Es parte de la asimilación, o sea, es una parte normal, no se puede juzgar a nadie por estar en shock. O sea, es que estamos llegando al punto, Alex, que estamos pretendiendo que la gente permanezca impávida, que la gente no diga nada ante una muerte. Ah, sí, se murió un familiar, lo mataron y ya, como que lo mataron y ya, es que mataron a un ser querido. Estamos llegando al punto, me decía un amigo que trabaja con el duelo, que ante una muerte violenta nos preocupe más cómo vestirnos que ir a acompañar. Decía, murió alguien, mataron a alguien, al papá de una mujer, y la mejor amiga la llamó a la semana y le dijo, qué pena que no haya podido ir a visitarte, es que no he encontrado qué ponerme para esta... O sea, es que en ese momento lo que hay que ponerse es el vestido del abrazo, el vestido del beso, el vestido de la compañía. Entonces, ¿qué estamos haciendo si estamos evitando manifestar las emociones? El shock hace parte de eso. Como también hay gente que no entra en shock. Entonces, esa persona no es que esté mal, sino que esa es su forma de elaborar. Lo importante es estar al lado de la persona, independiente de lo que esté elaborando, y como decía una persona, siempre darle el oído, el hombro y el abrazo. Un oído para escucharlo sin juzgarlo, diga lo que diga. Un hombro para apoyarle, para hacerle sentir que no está sola ni solo, y un abrazo para hacerle saber que el amor todavía está allí, que es un amor con dolor, y es que eso es otra cosa que no nos han dicho, que es que el amor duele, y muchas veces. ¿Cuál es, digamos, la conducta, digamos, de las personas alrededor de quien tienen shock? Es decir, porque menos que siempre se hace un llamado a la calma o algún tipo de ese trabajo a alguien que efectivamente no asuma el tema del shock. ¿Qué se debe hacer frente a ese tipo de situaciones? Pues lo que se debe hacer es la contención emocional, en el sentido de hacerle saber a esa persona que no está sola o solo, que tiene derecho a manifestar esa sensación, que no va a estar sola cuando empiece a cambiar sus pensamientos, porque una persona en shock, cuando empieza como a darse cuenta de lo que ocurrió, empieza a botar todas esas emociones, y para esa persona después empiezan a decirle, pero usted no estaba pues tranquila, usted no lloraba, y porque si está llorando ahora, empiezan a hacerla sentir culpable por empezar a expresar las emociones. Entonces lo más importante es hacerle saber a esa persona que, independiente de lo que se está manifestando, no está sola, que debe estar protegida, que siempre va a haber alguien allí al lado, y que cuando empieza a manifestar esas emociones no haya alguien que lo juzgue. Es que somos una sociedad llena de juzgamientos y además llena de mitos. No llore, que no lo deja ir. Y si dejo de llorar es porque tengo alguna culpa, algún remordimiento, que por eso no lloro. No, que la persona haga lo que quiera hacer en ese momento, pero que independiente de eso siempre sienta, aquí hay alguien al lado que lo acompañe. Hay un asunto que en ese tema me quisiera destacar, y está de moda el tema de la criminalística. Entonces, por las series internacionales, y también se ha aplicado acá, y entonces cuando se han presentado hechos de muertes violentas acá en nuestro territorio, en otros casos, parte de las investigaciones de las autoridades siempre se han versado frente a las reacciones físicas y las reacciones, digamos, emocionales del entorno de la denominada víctima. Y a partir de ahí comienzan las investigaciones, y uno ha visto que algunos casos se han resuelto, o al menos algunos casos en el componente de sindicar, lo cual no significa que sea culpable, es normalmente el que menos lloró, el que asumió más tranquilo, digamos, este asunto de la muerte, el que de alguna manera fue más frío emocionalmente hablando frente a ese tipo de sucesos. Y hablando con usted, pues usted nos dice, hombre, cada ser humano es diferente, y entonces hay uno que podría llegar a pensar. Que no podría darse un protocolo ni una norma ni siquiera para encontrar culpables, ni inocentes, ni nada. Simplemente hay que dejar que la misma vida fluya. Hay que dejar que nuestras emociones salgan a flote, y más bien también sería preguntarse si ante una situación como un duelo por muerte violenta yo no estoy expresando las emociones, o estoy en shock, o realmente pues ese ser querido no era tan querido. Pero ya empezar a decir que por eso haya un riesgo de que ese sea el ser que
que lo mató, que le hice eso, sería como protocolizar, así como el médico protocoliza un tratamiento, también es protocolizar, entonces que el que esté más tranquilo es el asesino. Entonces estaríamos como en las novelas de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, pues, que el asesino siempre es el mayordomo, entonces el asesino ahora es el que nunca llora. Así no puede ser, o sea... El shock y sus diferentes reacciones, o sea, shock es, por ejemplo, el tema de gritar, de llorar, del No, incluso hay un shock tan fuerte que se le denomina anestesia emocional, me quedo completamente bloqueado emocionalmente. O sea, mi cara se vuelve plana, mis emociones se vuelven planas, ni me río ni lloro. O sea, estoy tan golpeado que ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo. Ese es el grado más alto del shock. Entonces, mira que el shock es eso, una conmoción. Entonces, puedo quedar tan conmocionado que mis emociones se bloquean. Y después es que empiezo a sacarlas. Ya el cuento de gritar, llorar, es más un estado de ansiedad, de pánico ante la situación. Shock es cuando quedo completamente nublado, conmocionado de tal manera que mis emociones no se manifiestan. ¿Y la generalidad de la gente entiende el shock de esa manera? No. ¿O lo entiendes como el tema del asunto de visualidad emocional? Es decir, la persona que más llora, a la que de alguna manera, digamos, es a la que rodean en torno finalmente al tema del duelo. Sí, la mayoría de la gente piensa que el shock significa el grito, significa el llanto. No, el shock realmente desde el punto de vista pues del estudio no solo del duelo, sino de la reacción ante una crisis es el bloqueo, es el quedarse borrado emocionalmente. ¿Y allí qué se hace? ¿Qué se debe hacer? Lo mismo el otro, acompaña de esperar, o sea, es saber que ese es un proceso individual, que la persona reaccionó así y que es normal que lo haga, o sea, el golpe lo dejó sin pies ni cabeza, no lo esperaba de ninguna manera. Entonces, ¿qué se debe hacer? Acompañar, esperar que la persona solita vaya saliendo, o sea, se metió en unas profundidades de su mente en donde está tratando de buscar una respuesta, no nos oye, no nos entiende. Aquí alguna vez murió un político muy famoso y le estaban haciendo las honras fúnebres en la Plaza de Bolívar, y alababan mucho porque en televisión salía la viuda que con una cara muy tranquila, que no manifestaba dolor, y todo el mundo decía que tan bien puesta la señora. Después algún día tuve la oportunidad de hablar con ella y ella dice que no recuerda haber caminado por la Plaza de Bolívar, que no recuerda quién la saludó, que hubo dignatarios pues, de otros países que vinieron a ese evento y ella no recuerda haber saludado a nadie. Eso es un estado de shock, es como estar en estado zombie, pues mejor dicho, no sé dónde estoy, después empieza uno a elaborar las cosas. Y si la gente no está al lado, cuando yo empiezo a despertar, imagínate la soledad tan grande que puede haber. 219-9845, nuestra línea telefónica, 219-9845. Acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia estamos hablando con el doctor Jorge Gómez, duelo por muerte violenta. En la primera etapa el doctor Jorge Gómez pues nos abordó desde lo que fue la intervención inicial de Facundo Cabral, cantautor, hombre que murió violentamente, esas muertes absurdas, como que efectivamente fue así. Eso fue en julio de 2011 precisamente, en ese mismo mes. Sí. Y a partir de ahí, como todas las definiciones frente al duelo, precisiones, la importancia de hablar del shock y de lo que representa para quienes asumen este duelo. 219-9845, don Hernando. Don Hernando, muy buenos días, oyente en línea, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes? Oiga, sí, señor, ¿en qué concepto tienen ustedes el paso después de la muerte hacia otro sistema, hacia otro plano? Ya que yo tengo algo de conocimiento sobre esto. Tengo entendido que uno después de que muere va hacia otro lugar. ¿Qué pueden decirme ustedes a eso? Lo que yo pienso, y espero que no suene ofensivo, cuando después de que muere, al lugar que va es al cementerio. Yo no creo que haya más después. Bueno, gracias, muy formal. O sea, muchas gracias por su llamada en el 219-9845. Ese tema esos asuntos son más de carácter religioso, por ejemplo, doctor Jorge, esa parte, digamos, de vida después de la muerte. Yo no quiero entrar en el juego de las suposiciones. Todo lo que nos hablen de vida después de la muerte es una suposición, y la gente habla desde creencias que vuelven muchas veces fanáticas, en donde defienden incluso hasta la muerte. Hay un montón de guerras religiosas en este mundo por culpa de ideas que son preconcebidas, pero todo lo que nos digan que pase después de la muerte es una suposición. Entonces, entrar a decir que esto es lo que pasa, que una persona de muerte violenta se quede allí, que se queda 7 días y todo esto, es una suposición. Lo importante es
que dejemos de mirar qué pasa después y que pensemos en el ahora, al que hay que acompañar, y nosotros, si tenemos cuerpo físico, hay que acompañar a los que están aquí y ahora, y es el amor que se manifiesta ahora, es la celebración de la vida que se manifiesta ahora, y dentro de la celebración de la vida hay que despedir a nuestros seres queridos, pero nos quedamos en el mundo de qué pasa después y terminamos perdiendo lo que pasa mientras tanto. O sea, mientras hablamos de la vida antes de la vida, mientras hablamos de la vida después de la vida, nos perdimos la vida durante la vida. 219-9845, doña Sofía. Nubia, perfecto. Doña Nubia, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, le hablo desde el municipio de Andes. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Bien, pero con el tema de la muerte violenta, pero también esto se parece a lo de la muerte súbita, que yo tengo un hijo que daba clases aquí en la seccional de Andes, y él murió de una muerte súbita de edad de 30 años. Y para mí, yo creo que yo todavía no he podido hacer mi duelo, porque yo me quedé como parada en lo que pasó, no recuerdo muchas cosas. Es difícil, es muy difícil, porque era hijo único. Entonces yo quisiera saber qué debo de hacer, porque tengo tantas cosas por desempacar y no he podido. Las fotos, los videos, muchas cosas. Doña Nubia, lo primero es, pues lo que usted dice, sí, que la muerte súbita se parece a la muerte violenta, tiene toda la razón. La diferencia básica está en que en la muerte violenta uno tiene a quien echarle la culpa de la muerte de su ser querido. En la muerte súbita pues hay un episodio, sea natural o no, pero no hay, entre comillas, un culpable. Ya viene la parte de la elaboración del duelo después de una muerte súbita, y como hablábamos ahorita, dependiendo de las características de la personalidad, del nivel del apego que uno tenga hacia el ser querido, es que se puede quedar allí. Una de las cosas para elaborar el duelo, doña Nubia, que yo le aconsejaría es que piense si su hijo desearía o le gustaría saber que ante un viaje de él, ante un momento en donde él no esté, usted se hubiera quedado estancada, no hubiera salido adelante. Su hijo no se le llevó la alegría, usted la entregó en nombre del amor por su hijo. Entonces, en honor a la vida de él, yo la invito a que vuelva a recuperar lo simple, el celebrar la vida. Yo le invito, por ejemplo, a que cada año, aparte de si usted hace una misa por su hijo y todo eso, ¿qué tal si cada año, si cada aniversario de la muerte, si cada día del cumpleaños de su hijo, usted le envía un presente, un regalo a alguien de bajos recursos en nombre de su hijo? Esa persona jamás va a saber que su hijo pues falleció, pero hará una acción de gracias, diciendo que gracias a esta persona le llegó un mercado, una prenda de vestir, algo que necesitaba. Así que la muerte de su hijo no será en vano, sino que gracias, aunque suene una paradoja, gracias a la muerte de su hijo, alguien sonríe en este mundo, que empieza a utilizar la solidaridad como el punto básico para salir del dolor, que empieza a sentir que usted también vale la pena para estar acá, que su hijo, usted tiene tanto amor por él, porque usted está aquí y ahora, y que no necesite que otra muerte aparezca para que usted darse cuenta de que los demás estén allí. Haga un proceso de imaginar a su hijo protegido por alguna esencia, algún ser que para usted espiritualmente sea importante, en donde usted lo entregue y se conecte de corazón a corazón. No es que lo deje ir, sino que se conecte de una manera en la cual usted sienta que sigue protegida, acompañada desde el mundo espiritual. Que usted le pueda decir, no sé cuál es el nombre de su hijo, pero que le diga, te amo tanto que te dejo libre, me dejo libre. Referente a los videos, referente a todo eso, guárdelos. Es que tenemos un mundo y la tecnología nos puede servir para tener esos recuerdos, pero para que usted recuerde también al hijo vivo, no solo al que murió en un momento, y que recuerde que él también fue feliz gracias a usted. Así que si usted pierde la felicidad por la muerte de su hijo, no quiero que este suene duro, pero entonces significa que usted tenía un concepto de la felicidad muy chiquito, porque solo era su hijo, pero su felicidad y su hijo también está en cada lugar que ustedes habitaron, en cada persona que abrazaron, en la vida que está ahí y ahora, en el rayo de sol que en este momento le llega, a través de eso le llega la energía de su hijo. Así que elaborar el duelo significa volver a sentir la vida, vuelva a sentir la vida y sienta que su hijo está en su corazón y no en su recuerdo, doña Nubia, y le deseo una feliz vida. Muchas gracias. 219-9845, nuestra línea telefónica, acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Frente al tema de los recuerdos, hay gente que dice que no es capaz de convivir con el tema de los recuerdos y reparten las cosas de la persona muerta súbitamente o incluso violentamente. Mientras más
súbita haya sido la muerte, más lenta tiene que ser la repartición. Si yo estoy ante un proceso de enfermedad terminal, es el mismo enfermo el que muchas veces reparte las cosas. Entonces muchas veces cuando la persona enferma muere ya está todo repartido. Entonces ahí se hace de una manera rápida. Cuando yo muero súbitamente, esas cosas, cada evento, una camisa, una bufanda, una carta, son lo que me conecta a la vida. No podemos seguir pensando que entonces salgamos de los recuerdos, porque nos tocaría cambiar de país, nos tocaría cambiar no solo de país, sino que y nunca podríamos pasar al lado de un restaurante que esté ahora en otro país también, porque es que me acuerdo cuando fui a tal parte con él a Colombia, o sea, nos tocaría es escondernos en una cueva, ¿cierto? Entonces los recuerdos son importantes porque nos llevan a que la mente haga un análisis, a que empate un recuerdo con amor en vida. Entonces es importante los recuerdos. La cuestión es, si yo ya tengo el recuerdo como casi como deidificado, como si fuera que si gracias a esto es que me va bien en la vida, es cuando ya hay un proceso patológico, algo complicado allí. Pero los recuerdos son buenos, tanto es así que uno debe hacer un diario de su duelo, o sea, recordar qué estoy sintiendo, escribirle a su ser querido, hablarle al muerto, es importante, porque con eso uno empieza a darse cuenta que no hay respuesta, y al no haber respuesta se da cuenta que uno se habla a uno mismo. O sea que después de una muerte puede uno terminar aprendiendo hasta meditar. Y la meditación es la mejor medicación que puede existir. Doña Lucía, otro oyente en el 219-9845. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, la escuchamos. Mira, yo te quiero hacer un comentario y una pregunta. Cuando a mí ya se fueron mis dos papás, pero mi papá fue el que más duro me dio porque yo estaba con él. Y yo, no sé, yo como que me empeliculé porque yo no volví a conocer a nadie. Y yo no quería sino llorar y llorar, y caminaba y yo me sentía como caminando por el aire y yo no conocía a nadie. Y como yo tengo discapacidad visual, entonces, ¿vos sabes quién soy yo? Y a mí no me pregunte nada, que yo no estoy como para adivinar, dígame quién es. Pero yo, si a mí me preguntan quién fue, yo no sé. No sé quién fue al velorio de mi papá. Y otra pregunta que yo les quiero hacer es si es verdad que la gente cuando muere por un accidente no se da cuenta. Porque a mí con mi papá no se le hubo un carro y pues yo no recuerdo qué pasó. Yo solo sé que yo sentí que bajé como una lomita y quedé abrazada a mi papá. Y yo me he hecho cuentas y yo no me he podido volver a acordar de eso. Solo sé que como 3 años me demoré para recuperarme porque yo sentía el frenazo de un carro y yo me quería morir. Y eso era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Doña Lucía nos habla de dos cosas importantes. Ahí habló lo que se siente una persona en shock, ¿cierto? De cómo queda uno como desconectado de la vida mientras ocurre un caso de estos. Pero el problema no es tanto la desconexión, porque uno después vuelve a conectar, sino quedarse estancado en el dolor. Dicen que alguna vez invitaron a una conferencia de gente en duelo a un personaje que como que sabía mucho del asunto y había gente que llevaba 20, 30 años llorando a sus seres queridos. Cuentan que esta persona lo primero que hizo fue como que contar un chiste buenísimo y la gente se rió mucho. Apenas se acabaron de reír, volvió a contar el mismo chiste, entonces ya se rieron menos de la mitad. Cuando se acabaron de reír, volvió a contar el mismo chiste 3 veces, entonces ya la gente empezó a susurrar, a decir, este loco que... El hombre lo único que les dijo fue, si ustedes son capaces de dejar de reír por lo mismo, ¿por qué no son capaces de dejar de llorar por lo mismo? Ahí se acabó la conferencia más rápida y para mi forma de ver más profunda, más dura que puede haber, porque les hizo saber, si te quedas en el dolor no es por lo que ocurrió, sino por tu decisión. O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Que no estás queriendo mirar para afuera, que no estás queriendo asumir la vida y de pronto, por el mismo dolor, o también hay muchas personalidades lastimosamente victimizadas, esta puede ser la perfecta excusa para no volver a salir. Entonces el duelo puede, por una decisión personal, dejarte estancado o estancada, o secundario al duelo, puedes salir adelante. Hay un dicho árabe que dice, el mismo suelo en el que te golpeas es en el que te tienes que apoyar para levantarte. O sea, para apoyarse en el dolor para poder salir ante la vida. O sea, me apoyo en el dolor de la muerte para poder volver a sentir que estoy vivo. Eso es lo que le aconsejaría yo a doña Lucía, que deje de pensar en lo que dejó de vivir con el papá porque ahora está viviendo la vida. Que si uno recuerda o no recuerda, si se golpeó, que si uno se dio cuenta, ahí estamos hablando de procesos neurológicos. Se ha visto en las personas que quedan vivas, como ella, que un golpe súbito produce una amnesia. Entonces,
lo que sintió ella es lo mismo que sintió su padre. Estoy hablando desde la parte neurológica, no estoy hablando de suposiciones que pueda pasar después al morir. El tema de presenciar el acto como tal, la muerte violenta. Pues es muy marcante realmente. O sea, uno, por ejemplo, cuando es un duelo por enfermedad, uno le dice a la gente que, pues, que esté al lado de su ser querido, porque es un irse apagando, pues, en donde uno se da cuenta, pero el hecho de ver cómo asesinan o cómo un carro, pues, cogió a un ser querido y todo eso es un hecho muy marcante, en donde la persona requiere mucha ayuda de especialistas en ese aspecto, o sea, buscar que psicólogos, psicólogas, especialistas en duelo, aquí hay lugares de atención específica en duelo en Medellín, o sea, es una cosa paradójica, como esta ha sido la ciudad de la muerte de este país, entonces han crecido muchas clínicas del duelo, son personas que deben buscar ayuda prontamente, y es una cosa que debería la gente saber, las EPS están obligados a darles en atención en duelo, obligados a darles atención en duelo, mínimo tienen que darles, que eso es muy poquito, 5 citas de una psicóloga y un psicólogo para que la atiendan en duelo. Hay que buscar ayuda ante la muerte, porque si nos dejamos llenar de tantos mitos, son esos mitos los que después nos van a confundir. Entonces, sí es mucho más marcante si yo vi la muerte de un ser querido, porque van a hacer muchas cosas al mismo tiempo, e incluso se ha llegado a ver con muchas personas que dan en un shock de tal tamaño que no son capaces después de volver a elaborar la vida que llevaban, o sea, es el profesional que ya no es capaz de hacerlo, porque ya entra un miedo terrible, da miedo vivir cuando uno ve las cosas que tiene que ver. Otra cosa es que si yo estoy viendo desde temprana edad muertes violentas, asumo que eso es la vida. Eso se explicaría por qué muchos niños de nuestra ciudad, de nuestras comunas, no ven la muerte como un problema, porque si yo desde los 2, 3 años estoy viendo caer gente asesinada, mi cerebro asume que esa es la vida, que eso es lo normal. Entonces estos niños no son ni buenos ni malos, que la gente dice qué maldad, qué demonio tiene un niño de 12 años, es que no tenga ningún demonio, esa es la vida que le mostraron. Entonces más bien es pensar nuestra responsabilidad social de haber dejado que haya muertos en las calles y niños viendo morir todo esto. Cuando quedan los sentimientos de venganza, que para algunos supuestamente le generarían tranquilidad, es decir, frente a una muerte violenta, por ejemplo, que muera el asesino, y si puedo cobrar digamos, venganza por mano propia, incluso sería capaz de hacerlo, muchos dicen eso. Hay que, en el manejo del duelo por muerte violenta, o el manejo de la ira es fundamental. Es primero que todo aceptar que uno le da ira pues con el asesino, con Dios, con la sociedad, con todo. Entonces es fundamental que la gente exprese sus rabias, que si no expresa sus rabias se va a intoxicar y va, o no solo a ejercer justicia por sus propias manos, que pues no es lo más común, pasa, pero no es lo más común, sino que se vuelven seres completamente victimizadores de otros, o sea, ya pelean con todos en la casa todo el día, ya la vida no vale la pena por el manejo de la ira. Entonces, evidentemente, esa persona requiere una ayuda especializada para el manejo de la ira, que saber que el perdón no significa perdonar al otro por lo que hizo, sino que me perdono por lo que siento, por lo que hiciste, o sea, me perdono por tener tanta rabia con vos, no mereces mi rabia. Porque es como si el asesino, a través de la rabia de uno, o la asesina, siguiera haciendo lo que hizo. Es decir, que, aunque suene medio soberbio, que le importa tan poco lo que hizo el otro, o sea, le importa tan poco ese acto, o sea, que el otro sea el que maneje el perdón, que uno lo que hace es ni siquiera generarle una carga de rabia, porque es que se termina dañando la vida a uno. Pero para poder llegar a ese punto, primero que hay que hacer unas terapias de perdón personal, de autoperdón. Porque si seguimos en un cuento de que hay que mandarle luz a los que la asesinan, van a perder la luz los que son buenos. Eso le voy a preguntar, y cuando aparece ya, digamos, ese tipo de declaraciones casi que inmediatas, no sabe uno con cuánta elaboración de que perdono al asesino. La elaboración inmediata es, pues su palabra lo dice, inmediata, automática. Realmente un perdón no se da así. Un perdón no se da así, uno primero tiene que elaborar mucha ira, mucha rabia, primero tiene que darse cuenta de la ausencia del ser querido. Si acaban de matar a un ser querido y yo ya digo al otro ya lo perdoné, realmente es que ni siquiera me di cuenta que se murió. Entonces hay que dar un tiempo prudencial para ese paso del perdón, y que ese perdón sea desde adentro. Me perdono por esta rabia, me perdono por este deseo de venganza, la otra persona que busque su perdón. 219-98-45, ya venimos para nuestro último bloque de hoy, en este diálogo con el doctor Jorge Gómez, aquí en la franja de consultorios, en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Bueno, profesor, doctor Jorge Gómez, vamos a este último segmento, o a nuestro amigo oyentes, nos queda un tris de tiempo corto por demás, 219-9845, tema de hoy, duelo por muerte violenta, ha sido, digamos, nuestro eje central, por supuesto, a través del trabajo del doctor Jorge Gómez, con quien hemos compartido muchos programas en este ciclo, y a la medida que hemos avanzado, pues hemos encontrado importantes conclusiones sobre ese tema, y es que la primera, hay que celebrar la vida. Creo que es la primera conclusión, doctor Jorge, en virtud de que la muerte sea violenta, sea súbita o sea bajo cualquier otra circunstancia. La cuestión es que para llegar a celebrarla primero hay que salir de la ira, de la tristeza y todo eso, pero si llegar al punto de decir que valió la pena la vida con ese ser querido, que vale la pena la vida con uno mismo, pero que para poder volver a sentir cariño por la vida hay que salir de todas las rabias, de todos los odios, no entrar en la cadena de la venganza. Don Pedro es nuestro oyente, perfecto, 219-9845, ¿cómo le va? Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted, don Pedro? Bien, sí, señor, vea, soy transportador y estoy en este momento por aquí en carretera, venía escuchando su programa y tengo una consultica para usted. Sí, señor, adelante, lo escuchamos. A ver, hace 8 años yo tengo una pareja de hermanos, 2 niños, una niña y un niño. Ellos quedaron huérfanos de papá y mamá, los papás murieron violentamente. Y el niño, él se dio cuenta de todo, ¿sí? Él estaba en el momento que asesinaron los papás, él estaba con los papás. Entonces, hoy en día a mí me preocupa la actitud del muchacho. ¿Por qué? Porque él ha dado un rendimiento muy bajo en el colegio, se ha refugiado mucho en las mentiras, muchas cosas que diría yo en este momento le llevan la contraria a lo normal del vivir, ¿no? Entonces yo me pregunto si esto es de pronto es normal después de lo que vio, o qué debo hacer. Él ha tenido tratamiento psicológico muchos años y pues me dicen que día a día va superando esto poco a poco, pero la verdad ya son 8 años y no he visto mejoría. ¿Tenía el niño cuando ocurrió la muerte violenta? Él tenía 5 años. Entonces ahora estamos hablando de un muchacho de 13 años. Acabó de cumplir 14 años, sí. Entonces se suman varias cosas, don Pedro. Uno, que está entrando en la época de la adolescencia, que independiente de las pérdidas que uno haya vivido, hay un cambio hormonal, un cambio en la configuración cerebral que hace que de por sí haya cierta rebeldía, pero si hay un vacío tan grande, si hay una sensación de una vida injusta, de no explicación ante la vida, en esa época, a los 5 años, los niños viven mucho una ansiedad de separación, lo que se llama el pensamiento mágico, o sea que todo lo que pasa es por culpa de ellos. Si él no ha tenido un acompañamiento en ese momento, yo le invito a que este niño sea acompañado, no importa que hayan pasado 8 años, Pedro, con un acompañamiento, con una asesoría de una persona que vea a este niño más allá de lo de las mentiras actuales, sino lo del vacío que le causó la muerte de sus padres, y que aparte de eso, a pesar del dolor, ha estado acompañado, que hay seres que como usted lo están ayudando, este muchacho puede salir adelante, pero que evidentemente eso lo puede haber marcado y puede llevar a que se manifieste como se esté manifestando, sí, pero no es tarde para darle ayuda. Yo le pediría el favor que en las clínicas de duelo de la ciudad, hay varias funerarias que las tienen, son gratuitas, la clínica, la funeraria San Vicente, la funeraria de Campos de Paz, todos tienen clínicas de duelo gratuitas con gente muy especializada que le pueden ayudar allá, don Pedro. Ok, doctor, le agradezco mucho su consejo. Muy bien, que le vaya muy bien, don Pedro. Muy amable, muy amable. Gracias. A usted por su sintonía y éxito, digamos, en el camino. Bueno, Jaime, para ya nuestro último segmento. Bueno, doctor, saliéndonos un poco de los duelos familiares, quisiera tocarle el tema de la muerte de los famosos. ¿Cómo asumen sus seguidores este tipo de duelos, este tipo de muertes? Por lo menos la de Kurt Cobain, que era el guitarrista de la agrupación Nirvana. De Nirvana. Ajá. El problema ahí básico sería, independiente de ser famoso o no, es el nivel de fanatismo de las personas. Después de la muerte de Kurt Cobain hubo gran cantidad de suicidios de jóvenes que tomaron la vida de él como un modelo a seguir, y en donde llegaba un momento en donde uno se agotaba de la vida, ¿cierto? Realmente la muerte de los famosos es conveniente para quienes los manejan, para las disqueras, para las casas editoriales, porque ahí se vende mucho más. El problema es cómo los seres humanos hemos construido ideales, puntos de referencia a través de los cuales pensamos que la vida es así, e incluso llegar a morir de la manera en que muere un famoso se vuelve algo como honorable, se vuelve una cuestión como de rito, de culto.
y en donde uno pierde como noción real de la vida que está viviendo. O sea, ¿qué te trato de decir con eso? Que vivimos en muchas irrealidades. Entonces, que si tengo el ideal de la vida de alguien, su muerte también va a ser un ideal para mí. Entonces, si se muere esa persona, que para mí es un ideal, entonces o me mato porque se murió, o voy a bregar que en mi vida me ocurra exactamente lo mismo. Entonces, la cuento es como salir de tanto fanatismo, de tanta idea, en donde mi vida tiene que ser la repetición de la de otro. O sea, tengo mi propia vida, soy un ser único, irrepetible, y entonces por eso puedo tomar decisiones. Hay que tener cuidado con todo lo que termine en ismo, en cualquier fanatismo. Y ya las conclusiones finales, agradeciéndole al doctor Jorge Gómez que esté con nosotros de nuevo. Celebrar la vida. Uno, ya se nos lo explicó. Otro fundamental, que lo asumimos desde este programa, el acompañamiento. No puede haber soledad en un duelo. Una persona no elabora sola un duelo. O si la elabora incompleto. Y si es una muerte violenta, necesita el doble de compañía. Por lo menos en las fases iniciales. Casi que después, en unas fases posteriores, todo se iguala, porque la ausencia puede decirse que es la misma. O sea, es la ausencia de un ser querido que murió. Pero en esa fase inicial, en esa fase de tanto shock, de tanta confusión, de tanta incertidumbre, es necesaria la compañía. El apoyo es fundamental. Y lo otro es el manejo de la ira también, saber que la gente tiene derecho a tener ira, a decir cosas que de pronto uno no esté de acuerdo y que uno debe estar ahí conteniendo, diciendo bote todo eso, pero que lo bote, porque si no esa ira contaminará a esa persona todavía mucho más. Y otra conclusión pensaría yo, Alex, es más allá del duelo que nos hagamos la pregunta, ¿en qué tipo de sociedad estamos viviendo? En donde tenemos 56,000 personas por año en duelo por muerte violenta, y en donde cada día siguen existiendo más personas que mueren y seguimos indiferentes a esto. O sea, ¿qué estamos haciendo para que ningún niño en este planeta o en este país, o por lo menos en esta ciudad, no piense que un arma es simplemente un juguete con que matar a alguien es normal? ¿Qué estamos haciendo para que si al lado, el vecino de al lado, en el apartamento o en la casa de al lado está en duelo, qué estamos haciendo para ir y llevarle un café, para decirle aquí estoy, y que no cerremos la puerta al duelo? O sea, por más que neguemos a la muerte, allí está. Una sociedad que sea capaz de acompañarse en la muerte tendrá una mejor vida, pero mientras sigamos alejando la muerte de nuestro diario vivir, estaremos viviendo con miedo, y vivir con miedo significa precisamente morir en desarmonía. Y tenemos derecho a estar en shock. Tenemos derecho a tener shock, porque es que a veces es tan incomprensible lo que pasa, que es normal que nuestro cerebro y nosotros mismos no entendamos y entremos en esa fase de shock. Y tomar nuestro tiempo para perdonar. Si queremos perdonar, porque también es una decisión no perdonar, pero lo importante es tomarnos el tiempo necesario para volver a recuperar la vida que llevábamos. Doctor Jorge, gracias y pendiente de otro diálogo. Alex, muchas gracias Jaime, un abrazo a todos los oyentes. Nos despedimos, ya en instantes continúa la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a deliremos por un ratito. El mundo, que está a patas arriba, se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será contemplada por el televisor.
el televisor, dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, ni la policía será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidente de Brasil y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de América, y una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. La Iglesia también dictará un 10º mandamiento que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero.